Tengo 24 años y me siento de 70. Ya sabía exactamente cómo la historia terminaba. La jaula en la que yo vivía era una jaula que yo misma había construido para mí. Y la razón por la que te digo esto es porque funcionó. El problema fue que las cosas salieron perfectamente. Esta crisis de los 25 años a mí me salvó la vida. ¡Hola! En los últimos años me he cuestionado muchísimas cosas que antes no hacía. Yo nada más escuchaba lo que la gente decía y yo les creía. No había ninguna razón más que todo mundo lo dicen las películas, lo dicen las redes sociales, lo dicen los libros, lo dice internet, lo dice tu familia y lo dicen tus amigos. Me dijeron que había ciertos pasos que teníamos que seguir para ser feliz, que si graduarte de una buena universidad, que si estudiar una buena carrera, que si comprar una casa, que si tener hijos, que si tener una pareja estable. Yo les hice caso, seguí el paso a paso porque para mí era lo más sencillo. Ok, alguien ya me está dando el camino por el que tengo que caminar. ¿Por qué me estoy cuestionando esto? No hay ninguna razón, ni siquiera pensé en que no lo estaba cuestionando. Y no podría haber estado más equivocada. Y la razón por la que te digo esto es porque funcionó. El problema no fue que las cosas salieran mal. El problema fue que las cosas salieron perfectamente. Yo me gradué de la carrera de Derecho en una muy buena universidad aquí en México. Compré mi departamento, tenía mi carro, tenía una pareja desde la preparatoria. Ya llevábamos muchísimos años juntos y tenía incluso un trabajo bastante estable y además remoto. Entonces, desde afuera las cosas se veían bastante bien. Incluso gente que yo conocía me decía que tenía mucha suerte. Entonces, me costó muchísimo trabajo aceptar el hecho de que yo me sentía muy infeliz en esa vida. Es muy difícil entender que tal vez puede estar bien para otras personas, pero puede que no esté bien para ti. Yo me sentía increíblemente culpable porque yo decía, es que ¿cómo es posible que conseguí todas estas metas o todas estas cosas? Porque cuando allá afuera la imagen que yo proyectaba era la de una persona exitosa, como la sociedad lo podría ver, yo realmente estaba muy infeliz y ni siquiera lo sabía, que es lo peor de todo, porque nunca me paré a cuestionarme absolutamente nada. Literalmente yo tenía mis citas con mi psicólogo y yo le decía, es que no entiendo por qué está pasando esto, por qué es que yo estoy sintiendo esto cuando debería de estar completamente agradecida. Debería yo estar feliz, debería estar gritando de alegría por todas estas cosas que logré y por esta persona que estoy siendo el día de hoy. Yo pensé que esto era una etapa, que se me iba a pasar y que al final de cuentas yo iba a terminar siendo feliz. Pero no es cierto, la realidad es que eso nunca sucedió. Y no solo me sentía culpable, también me sentía engañada por el mundo, porque cuando conseguí todas estas cosas, lo único que yo podía pensar era, ok, ya logré paso 1, paso 2, paso 3 que me dijeron. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué onda? Explíquenme, muéstrenmela. ¿Cuándo me la entregan? O sea, se perdió en el camino, en la entrega, no entiendo dónde está. Y es que realmente las cosas eran de esta manera. O sea, yo me levantaba muy temprano, yo iba al gimnasio, comía súper bien, estaba yo viviendo en mi departamento, tenía a mi pareja que se iba a trabajar, ya estábamos viviendo juntos, tenía yo a mis gatitos que se la pasaban todo el tiempo conmigo. Realmente no me faltaba absolutamente nada. Estaba yo en un horario fijo de home office, me podía ir a donde yo quisiera, nada más necesitaba llevar la computadora. El problema es que yo nunca salí de mi casa. El departamento para mí se volvió como una cárcel en la que me metí yo solita, porque nadie me obligó a comprarlo. Eso sí, fui yo sola la que fue y ahorró todos esos años para poder comprarse ese departamento, pero una vez que lo tuve, nunca quise salir de ahí. Estaba yo ahí, tirada en mi cama, viendo Netflix o viendo el celular, viendo TikTok, viendo series, viendo lo que sea que pudiera distraerme, y yo decía en mi cabeza, es que estoy viendo más la vida de otras personas que realmente viviendo mi propia vida. Yo sentía que me estaba pudriendo por dentro, y puede sonar súper exagerado, pero para mí no lo era. O sea, yo decía, es que yo me puedo morir el día de hoy y yo no habré impactado en la vida de absolutamente una persona. Nadie se va a dar cuenta de que Fer ya se murió porque está encerrada en su propio departamento del cual nunca sale. Y la verdad es que sí me hizo muy feliz comprar mi departamento. O sea, me hizo increíblemente feliz porque dije, wow, soy capaz de hacer esto. Cuando iba manejando a la universidad, yo me acuerdo que yo pasaba por el departamento cuando apenas estaba construyendo. No lo había comprado, no había hecho nada, ni siquiera tenía el dinero. Pero yo me acuerdo que decía, es que yo quiero salir de la universidad con una propiedad. Y lo cierto es que muchas de esas razones fueron porque yo quería tener algo mío. Una casa,
casa, un hogar y estabilidad. Eso fue lo que yo siempre me dije a mí misma que era lo que quería. Yo nunca pensé en viajar por el mundo, nunca pensé en hacer locuras, nunca pensé en salir de mi zona de confort, que sí lo hice muchas veces para cumplir metas como estas, pero yo decía, es que esta casa va a ser mía, este departamento va a ser mío, no sé cómo todavía, pero va a ser mío. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y cuando lo conseguí, no inventes, o sea, realmente me puse increíblemente feliz. Fue un orgullo para mí el haberlo logrado, el poder compartir este logro con mi familia, el poder yo terminar mi universidad viviendo en un departamento que me pertenecía, que era ya algo mío, y después de todo ese tiempo que me lo pasé ahorrando, no saliendo como me gustaría, guardando todo el dinero, contando los pesos, cuando firmé las escrituras de mi departamento, cuando lo empecé a remodelar, o sea, realmente estaba yo llena de felicidad y llena de orgullo por mí misma. Pero lo cierto es esto, o sea, sí estaba yo muy contenta por esto que había logrado, pero era porque había cumplido una meta, no era porque había cumplido esa meta. O sea, esa felicidad que yo estaba sintiendo fue realmente por decirme, Fer, eres capaz de hacer esto, qué increíble. Pero no fue porque dije, Fer, compraste tu departamento, que era lo que siempre había soñado. Fue porque había cumplido una meta, y eso se puede hacer con cualquier meta, una meta más barata también. Y no quiero que se malentienda, o sea, realmente estoy muy feliz, estoy muy contenta y me siento bastante bendecida por las cosas que yo tengo o las cosas que tenía. Pero ahí es donde entra la culpa, o sea, independientemente de que yo fuera feliz con todas estas cosas, no me estaban llenando de la forma en la que yo esperaba que me llenasen. Llegó un punto en el que yo dije, o sea, tengo 24 años y me siento de 70, porque yo ya sabía exactamente cómo la historia terminaba. No había nada nuevo en esta historia. Las cosas para mí ya estaban escritas, y ya estaban escritas a tal punto que me dio un miedo terrible, porque dije, es que ya llevo cierta cantidad de tiempo con esta persona, es que ya compré un departamento en este lugar, o sea, ya me estoy atando a mi ciudad, las cosas ya están de cierta forma que así se tienen que quedar por el resto de la vida. Y cuando sumas eso con la culpa de lo que las demás personas esperan de ti o de lo que las otras personas ven desde afuera y que dicen, wow, qué increíble está la vida de esta persona, es muy difícil salir de ahí y tomar una decisión diferente. Entonces yo tenía muchísimo miedo de qué voy a hacer, ¿cómo voy a tomar una decisión diferente a la que ya está ahora escrita para mí? Y fue ahí cuando me empecé a preguntar, o sea, si en 30 años esto sigue igual, ¿sería yo feliz? Y claro que la respuesta fue que no. Definitivamente este no era el tipo de vida que yo quería vivir, pero yo no lo sabía. La razón por la que lo supe fue porque lo conseguí, y fue cuando ya tenía todas las piezas del rompecabezas en un orden específico, que era lo que me habían dicho que tenía que tener, que dije, esto no es cierto. Me engañaron, porque para mí fueron muchísimos años de mi vida luchando por metas que realmente no quería, pero no sabía que no las quería. No lo sabía hasta que las tuve frente a mí, hasta que me pusieron todas estas opciones enfrente y me dijeron, aquí está, Fer, ya tienes exactamente todo lo que tú querías. Aquí está tu casa, aquí está tu carro, aquí está tu pareja, aquí está tu gato. Listo, sé feliz. Y me las pusieron y yo no sabía qué chingados tenía que hacer con ellas. O sea, yo las veía y yo decía, no. Y sentía una culpa terrible de decir, gracias por todas estas bendiciones, no las quiero, por favor, llévatelas. Y ahí fue cuando tuve que tomar una decisión, y ahí fue cuando dije, ok, tengo que hacer un cambio, esto no puede seguir de la forma en la que está sucediendo ahora mismo. Algo tiene que cambiar, no sé qué, ni siquiera sé cómo, y menos cuándo, pero algo tiene que suceder. Y ahí fue cuando empecé a deshacer poco a poco todas estas piezas que yo solita había construido al pasar de los años. Realmente no supe cuál fue el momento decisivo para tomar todas esas decisiones, pero sucedieron poco a poco. Empecé terminando mi relación de muchísimos años, pero después esa relación y esa ruptura me llevaron a tomar la decisión de viajar. Ni siquiera sabía que quería viajar, o sea, nunca estuvo en mi mente el viajar, porque yo siempre había querido el tener una familia y el tener una vida estable. O sea, eso era mi sueño. Realmente que ese era mi sueño, y creo que de alguna u otra forma sigue siendo mi sueño. Tener una persona a la cual yo podía llegar todos los días y verlo y estar, ok, ahí sé que está
estás tú. Yo quería tener estabilidad, yo quería tener un hogar. Eso era realmente lo que yo quería, o lo que yo pensé que era mi sueño. Y entonces, por cosas del destino, terminé comprando un vuelo a Portugal, sin siquiera tener fecha de regreso, sin siquiera saber cuánto tiempo iba a pasar lejos de mi país. Pero era algo que tenía que hacer. Yo no me fui de viaje porque quisiera irme de viaje. Yo me fui de viaje porque lo necesitaba. Puse mi departamento en renta. El departamento que tanto tiempo me costó conseguir, lo terminé poniendo en renta y hoy en día sigue rentado. Mi carro terminó yéndose a casa de mis papás, mis gatos se terminaron yendo a casa de mi mamá. Todas estas cosas que yo había ido construyendo, poco a poco las fui quitando de mi vida. Yo necesitaba aprender a vivir de otra manera. Necesitaba escuchar otras historias y necesitaba encontrar diferentes formas de vivir para ver si una encajaba con la mía. Fue más una necesidad que realmente un querer, porque la vida que yo estaba construyendo no me funcionó. No me funcionó y yo seguí las instrucciones al pie de la letra. El manual decía paso 1 y yo lo hice. ¿Y por qué no estoy bien? Entonces tiré todo ese manual por la basura y dije, es que yo tengo que hacer algo diferente. No sé qué es ese algo diferente y no sé qué es lo que voy a encontrar allá afuera, pero necesito hacerlo diferente. Entonces literalmente compré un vuelo sin regreso. No tenía dónde iba a quedarme. O sea, yo pisé Portugal, me fui con mi mochila a pedir un Uber, me dejó en el centro de Portugal. Cuando llegué al centro encontré un cafecito, ahí me senté, me puse a buscar Airbnbs que estuvieran cerca de donde estaba. No sabía lo mucho que iba a sentir el jet lag. Y cuando llegué al Airbnb, porque ni siquiera conocía lo que era un hostal en ese momento, el Airbnb todavía no estaba listo para recibirme. Me terminé casi quedando dormida en las escaleras afuera, en la calle, porque no podía aguantar el sueño. Pero para mí era muy importante el no sentir que yo estaba controlando la vida. Porque, ¿sabes qué? Estuve tanto tiempo controlando la situación que nunca dejé que la vida me sorprendiera con lo que tenía para mí. Entonces, prácticamente le cerré todas esas opciones que quería darme, porque yo estaba controlando todo, según yo, sabiendo que era lo mejor para mí, cuando realmente no lo sabía. Entonces, por eso es que yo me fui a Portugal sin nada. Me fui con una maleta de 10 kilos, con mi mochila que tenía mi computadora y mi pasaporte, mi cartera y nada más. Terminé siendo tan feliz con 8 kilos de ropa nada más, 3 pantalones, 5 playeras, que hoy en día es exactamente la misma cantidad de ropa que utilizo y que puede que en mis videos me veas exactamente con la misma ropa, compartiendo cuartos con millones de personas, viviendo en un hostal en Portugal donde teníamos que cerrar el baño con una cuchara de madera para que nadie entrara cuando estabas en el baño. Terminé siendo tan feliz sin absolutamente nada de lo que creí que me iba a hacer feliz. Yo necesitaba que la vida me sorprendiera y yo tenía que dejarle a la vida la oportunidad de hacerlo. Una vez estando allá conocí muchísimas personas, infinidad de historias que he platicado en los videos anteriores también y que me faltan muchísimas más historias para contar, pero me hicieron darme cuenta de que más allá del control hay cosas increíbles, de que realmente cuando le das esa oportunidad a la vida de que te sorprenda, te puede sorprender de maneras que ni siquiera habías imaginado. Yo tenía pensado viajar por Europa 3 meses, después 6 meses, después dije ok, 9, al final terminó siendo 1 año, 1 mes. Pero lo cierto es que ni siquiera me mantuve en Europa. Terminé yendo a la India, por Dios santo. En la vida se me había ocurrido que yo quería ir a la India. Yo siendo una persona que nunca había querido viajar, terminé comiendo la comida de allá, terminé conociendo muchísima gente de por allá y además fue un choque cultural increíble porque me di cuenta de que estamos hasta el otro lado del mundo y tenemos muchísimas cosas que nos conectan, que parece que son muy diferentes a nosotros, pero realmente no lo son. También me di cuenta de que muchísima gente está buscando lo mismo que yo estaba buscando. Cuando yo estaba escuchando las historias de otras personas y cuando nos vulnerábamos y nos sincerábamos, no importaba la edad que tuvieran o el país del que vinieran, todos estamos batallando con lo mismo. Y entonces por eso me di cuenta de que hablar es urgente. Y esta es una frase que me dijo una amiga hace no mucho tiempo, que es que si supiéramos lo trascendental que es una conversación, entenderíamos que hablar es urgente. Y lo cierto es que para mí lo fue.
El escuchar todas estas historias me hizo darme cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda por algo más, que tal vez hay muchísima gente que se conforma, pero que esa no es mi historia y que yo tenía que hacer las paces con eso, con el hecho de que estas cosas no eran lo que yo quería y que eso estaba bien. Y honestamente en este video lo llamo la crisis de los 25. Pero para mí no es una crisis, es una actualización, porque yo creo que yo no le debo nada a esa Fer de 18 años que escogió la carrera que escogió. Hoy en día creo que tengo nuevas historias y creo que soy una persona diferente y que no le debo a ella cumplir con las expectativas que tenía de un futuro para mí, porque ese futuro se lo cumplí y realmente no fue el futuro que yo quería. Y es que ese es el problema. O sea, la jaula en la que yo vivía era una jaula que yo misma había construido para mí y que nadie me había metido ahí de a huevo. La que se había metido era yo. La que había ahorrado tanto era yo. La que había hecho todo lo posible para encerrarse en esa cárcel había sido yo misma. Nadie me había obligado, ni siquiera la sociedad, ni siquiera mis papás, ni siquiera mis amigos, ni siquiera las películas. Yo solita decidí creerme la historia de que eso era lo que yo tenía que hacer. Y cuando lo hice, yo misma fui la que se puso las esposas, la que se metió adentro de esa casa y la que decidió no salir de ella. Que eso es lo peor de todo, porque puedes estar muy feliz dentro de tu casa y aún así no perderte del mundo que hay allá afuera. Yo no hice eso. Yo me encerraba todos los días. Es más, ni siquiera salía a restaurantes por la facilidad de pedirlo por Uber Eats o por Rappi. O sea, para mí era muy complicado el poner un pie fuera de la casa que no fuera nada más para ir al gimnasio. Cuando terminó la universidad, no había razón absoluta para que yo tuviera que salir. Y exactamente tomé la oportunidad de no hacerlo. Y por eso mismo, creo que yo no le debo nada a esa Fer de 18. Porque esa Fer de 18 no tenía las cosas que yo conseguí y no vivió esa vida ya teniendo esas cosas. Entonces, para mí fue muy complicado dejar ir esa culpa de las expectativas, de decir, tal vez no voy a ser abogada, tal vez no voy a hacer estas ideas que yo tenía de mí misma, pero puedo ser otras que estoy hoy en día reconociendo dentro de mí o que estoy actualizando y que realmente me están apasionando. Y también entiendo que dentro de unos años, esa Fer también diga, ok, lo que dice esta Fer de 25 años ya no es lo que quiero, porque eso es actualizarnos, eso es crecer, o sea, y es quitarme ese peso de decir, está bien que las decisiones que yo tomé en un pasado hoy en día ya no encajen conmigo. Y lo cierto es que no tengo absolutamente nada de respuestas. Hoy en día no tengo la vida resuelta. Hoy en día no soy dueña de nada. Mi departamento está rentado, todavía no tengo casa y no planeo tenerla en este futuro cercano. Y todavía me pregunto muchas veces si es que estoy tomando la decisión correcta. Todavía me pregunto si me equivoqué, todavía tengo muchísimo miedo y todavía no sé exactamente cuál es la vida que quiero vivir, ni siquiera sé qué es lo que va a suceder de mí en unos años, si el camino que estoy construyendo ahorita me va a llevar a lo que yo estoy imaginando o si me va a llevar a otra cosa, y estoy realmente abierta a que el universo me sorprenda con todas estas nuevas oportunidades que pueden ser posibles. Pero aún con todo este miedo, por lo menos sé que no estoy viviendo una vida que no quiero, y para mí eso es algo de lo más importante. Y realmente lo que sucedió para mí en esta crisis de los 25 años es que a mí me salvó la vida. Fue el darme cuenta de que está bien cuestionarme, está bien cambiar de opinión, está bien empezar de nuevo una y mil veces, porque está bien actualizarte y está bien no pensar lo mismo que pensabas hace unos años. Y aunque no tenga ninguna de las respuestas que hoy en día quiero conseguir, por fin siento que el camino que estoy caminando me pertenece a mí y nada más. Soy Fernanda y el año pasado decidí dejar mi vida atrás para irme a viajar por el mundo. Recorrí partes de Europa, Asia Central y el sureste asiático. Me dejaron muchísimas experiencias, bastantes aprendizajes y sobre todo crisis existenciales. Así que si te identificas con alguna de las cosas que dije, si te gusta cómo hablo o cómo pienso, te invito a que me sigas en esta parte del proceso. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!